Tenemos pregunta 1. El centro de masa de un sistema continuo y homogéneo depende de A. Su masa, B. Su densidad, C. Su geometría o D. La intensidad del campo gravitatorio. Muy bien, para esa pregunta nos dice que un cuerpo geométrico. Sabemos que los cuerpos geométricos, un sistema continuo y homogéneo, es decir, que va a ser regular. O sea, que las partes, por su masa, con respecto a su volumen, con respecto a cualquier partícula que se encuentre dentro de ese cuerpo, va a tener la misma masa, homogéneamente a diferentes las partes que estén dentro de ese cuerpo. En este caso, sabemos que en un cuerpo que va a ser homogéneo, el centro de masa va a estar en el centro geométrico. Por ejemplo, si tenemos un cilindro, su centro de masa estaría aquí. Recordemos que esto es siempre cuando sea un cuerpo homogéneo, continuo y homogéneo. Si tenemos un cubo, el centro de masa estaría aquí. Pero, por ejemplo, si tenemos esto, con una masa determinada, aquí no es primero, ¿qué es? No es un sistema continuo. Podemos ver que aquí arriba hay más masa que acá abajo. Por lo tanto, su centro de masa en este cuerpo estaría por acá arriba. ¿Y qué más podemos deducir? Que comenzamos que ni siquiera es regular. Por lo tanto, deduciendo esto, concluimos que el centro de masa va a ser el centro geométrico en cuerpos regulares. En cuerpos regulares. Listo. O sea que va a estar repartida su masa homogéneamente en cualquier parte dentro de esa partícula. Entonces la respuesta sería la C. Depende de su geometría para un sistema continuo y homogéneo. A ver, la 2 dice. La 2. Estudiar las siguientes afirmaciones sobre el centro de masa y señalar las verdaderas. 1. El centro de masa tiene que coincidir con alguna partícula del sistema. 2. El centro de masa de un sólido que está siempre dentro de un cuerpo está siempre dentro de un cuerpo. 3. El centro de masa de un sistema depende del valor de la intensidad del campo gravitatorio. La número 1, el centro de masa tiene que coincidir con alguna partícula del sistema. Bueno, no necesariamente tiene que ser eso verdadero. Debido a que el centro de masa sabemos que está en el centro, depende del centro geométrico de alguna forma. Por lo tanto, no necesariamente tiene que coincidir con alguna de las partículas. Entonces decimos que la primera afirmación no es verdadera. La segunda es homóloga a esta, debido a que nos dice que el centro de masa de un sólido siempre tiene que estar dentro del cuerpo. No, esto tampoco es cierto porque la forma de una dona, por ejemplo, tiene su centro de masa no está en ninguna parte, dentro de la figura, pero está en el centro, pero de la circunferencia interna hueca que tiene la dona. Y el centro de masa de un círculo, ¿dónde estará? En el centro del círculo, ¿verdad? Así mismo acá. No estará en ninguna parte interna, sino que en la parte del hueco que posee la dona. Entonces también esa afirmación no es cierta. En cuanto a la tercera, que nos dice que el centro de masa de un sistema depende del valor de intensidad gravitatorio, no depende de esto, debido a que el centro de masa depende de su propia masa y de la posición. Por lo tanto, la gravedad no estaría involucrada en el centro de masa, entonces esa afirmación también es falsa. Entonces la respuesta sería la D, ninguna de las anteriores es verdadera. También se puede concluir que, por ejemplo, el centro de masa, si no hay gravedad, no es que no va a haber centro de masa, porque la masa siempre va a estar existente, lo que no va a haber es fuerza de peso. Exacto. La pregunta número 3. 4 pequeñas bolas iguales de masa 1 kilogramo están conectadas con barras de masa despreciable.
formando un cuadrado de 2 metros de lado, según el esquema adjunto. ¿Puede estar situado el centro de masa del sistema en el punto 0.0? Sí, y las posibles respuestas es A, sí, porque el origen de coordenadas se puede elegir de forma arbitraria. B, no, porque el centro de masa será en el punto 1.1 en M. C, no, porque el centro de masa ha de tener al menos una coordenada distinta de 0. Y D, sí, porque se trata de un sistema discontinuo. Ya, entonces lo que me pregunta es si el centro de masa puede estar ubicado en el punto 0,0. Ya, como este sistema es un sistema continuo y homogéneo, la respuesta sería verdadera. Sería verdadero que puede estar, ya que este sistema puedo escoger, dependiendo de mi sistema de referencia, las coordenadas. Si en este sistema ubico el punto 0,0 en el centro, sería el origen el centro de masa, ya que mi sistema de referencia estaría ubicado aquí, como el punto 0,0. Entonces la respuesta sería verdadera. Puede estar situado en el centro del punto 0,0. Sería verdadera, ya que depende de mi sistema de referencia. También lo podría colocar por acá, el sistema de referencia, perdón, el punto de origen. Y en este caso, como esto vale 2 metros, como esto es un cuadrado y vale 2 metros a su lado, en este caso el centro de masa estaría en este punto de acá, que sería 1,1, tomando el sistema de referencia aquí. Entonces la respuesta sería verdadero, ya que si se puede, dependiendo de dónde ubique mi sistema de referencia. Por lo tanto, la respuesta sería sí, porque el origen de coordenadas se puede elegir de forma arbitraria. Eso es cierto porque dependiendo de dónde tomemos nuestro sistema de referencia, sabremos en qué lugar está el centro de masa. Así que no necesariamente está en 0.0, sino puede estar en 1.1, 2.2. La respuesta sería la A. Y por lo tanto, nada más dependería de su sistema de referencia. Pregunta 4 dice: un disco mostrado claramente tiene su centro de masa en su centro. Suponga que el disco es cortado por la mitad y cada parte se coloca como se muestra en la figura. ¿Dónde está el centro de masa de la segunda situación comparado con el centro de masa del disco? A, por encima. B, por debajo. C, al mismo nivel. O D, en este caso no se puede ubicar el centro de masa. Primero vamos a dibujar las dos situaciones. Primero el disco completamente y luego el disco partido. Recordemos que la definición nos dice que es un sistema que es homogéneo, ya que se trata del mismo disco, no varía. Yo sé que su masa, si va a estar partido correctamente a la mitad, va a ser distribuida de eso. Entonces tenemos las dos situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la primera situación? Tenemos un disco, el cual es un sistema homogéneo. Entonces sabremos que su centro de masa está justamente en el centro de la figura. Pero ¿qué es lo que pasa del otro lado? En la segunda situación, el disco está como que la parte de arriba como que se dio la vuelta y está como dos semiesferas. Pero ¿qué pasa? La masa de abajo es la misma de la masa de abajo y esta masa es la misma de esta masa. Lo único que ha cambiado es la forma, más no su masa. Entonces, el centro de masa, dado que este es un sistema homogéneo y este de aquí es un sistema homogéneo también, pero está partido en dos, pero es el mismo. Por lo tanto, el centro de masa estaría al mismo nivel. Es decir, no se movería de por lo que es continuo, es la misma figura de acá, pero nada más que está en otra posición. Por lo tanto, el centro de masa estaría al mismo nivel y la respuesta sería el literal C. Además, si perturbamos el sistema en que se encuentra este cuerpo, es decir, que si lo movemos, este cuerpo
cuerpo se va a mover un poco, pero va a tender a volver al mismo punto. O sea, hasta aquí que está en contacto con el otro. Y se cumple. Entonces la respuesta sería la integral C. El centro de masa está al mismo nivel. A ver. Problema 1. Un camión de 4.000 kilogramos se desplaza hacia el norte a 100 kilómetros sobre hora, sobre cierta autopista en la que se encuentra también un automóvil de 2.000 kilogramos que se desplaza hacia el sur a 70 kilómetros por hora. A. En un instante en que los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros, acercándose el uno al otro, ¿a qué distancia del camión estará su centro de masa? Y B. ¿Cuál es la velocidad de su centro de masa, magnitud y dirección en relación a la carretera? ¿Cuál es la velocidad en relación a la del automóvil? Entonces, en el literal A nos pide la distancia del camión, a qué distancia del camión estará su centro de masa. Entonces para esto calcularemos el centro de masa, para ver en qué posición está. Ya que tenemos todos los datos, entonces planteando la fórmula del centro de masa, es igual a La sumatoria de la las sumatoria masas. de las masas, masa 1 por una posición 1, más como tenemos dos cuerpos, masa 2, posición 2 sobre la suma de las masas. Masa. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos? La masa 1. Ahora, nuestro sistema de referencia lo vamos a tomar desde el centro, en la mitad de las posiciones de los dos vehículos, ya que están a 1.5 kilómetros de distancia. Nuestro sistema de referencia estará aquí en la mitad de la distancia que lo separa. Por lo tanto, acá habrá 0.75 y acá habrá otro 0.75. Entonces, tenemos masa 1 de acá 4.000 Sí. por su posición. No, perdón. Su posición, dependiendo del sistema de referencia, como Sistema de referencia hacia arriba y hacia la derecha positiva. sí. Entonces, como nuestro sistema de referencia está en la mitad de su separación, la posición del camión estaría Menos 0.75. estaría a menos 0.75 del sistema de referencia. Entonces su posición sería menos 0.75. Más la otra masa, 2000. Y su posición sería para acá positivo 0.75. Y abajo sería la suma de las masas. 4000 más 2000 sería 6000. Entonces, el centro de masa, estoy resolviendo Menos 0.25. No, sí, menos 0.25. Ya. Y eso estaría en menos. Entonces, esa sería. Entonces, el centro de masa está menos 0.25. Entonces, esto lo Perdón, ubicamos. kilómetros. ¿Cómo? Claro, todos estamos en kilómetros. Sí, digamos, en kilómetros. Entonces sería en kilómetros. Entonces sería a 0.25 del sistema de referencia. Estaría por aquí más o menos. Por aquí estaría. Aquí estaría el 0.25. Ya. Pero como la pregunta nos dice a qué distancia del camión estará su centro de masa. Ya. Entonces ya encontramos nuestro centro de masa que estaría aquí. Sería el centro de masa. Y nos pide a qué distancia del camión. Entonces lo que nos pide es esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí. Esa distancia de, como ya tenemos esta distancia, ya la calculamos haciendo una recta. De 0.70 o una suma. 0.75 menos 0.25. Y esto nos da 0.5 kilómetros. Esa sería la distancia del centro de masa hacia el camión. Ahora, Este sería el literal A. literal B nos dice cuál es la velocidad de su centro de masa, magnitud y dirección en relación a la carretera. A ver, literal B. Sabemos que también la fórmula del centro de masa la podemos expresar como la masa total
por la velocidad del centro de masa va a ser igual a a las masas por sus velocidades respectivamente. En este caso tenemos dos masas con sus respectivas velocidades. Vamos a tener primero 4000 masa 1 por la velocidad 1, que sería 100. 100. Luego la sumatoria de la masa de arriba, que sería 2000 2000. por su velocidad. Menos 70. Y esto Dividido para las masas. pasemos la sumatoria de las masas hacia abajo, que va a ser 4000 más 6, entonces 6000. 4000 más 2000, 6000. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa sería 43.33 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. km por hora. Ahora tenemos primer dato. Luego nos dice, en relación, y recordemos la velocidad, ahora en relación a la carretera. Sabemos por velocidad relativa que la velocidad del centro de masa con respecto al automóvil va a ser igual a la velocidad del centro de masa con respecto a la carretera, que en este caso va a ser nuestro suelo. Tomamos la carretera menos la velocidad del automóvil con respecto a la carretera. Y esta primera velocidad, recordemos que ya la tenemos, que va a ser 70. ¿Del automóvil o del camión? Del automóvil. Ah, y Del entonces automóvil. sí, Sí, 70. 70. Por lo Menos. tanto, la velocidad del centro de masa sobre el automóvil va a ser igual a... ese le acabamos de poner ahorita, la velocidad del centro de masa. 43.33. Por hora menos Menos 70. 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto es eso? 113.33. Va a ser igual a 113.33 J kilómetros por hora. En este caso nos salió J debido a que el ejercicio nos decía sobre el sistema de referencia, que va a ser al norte y otro al sur. Por lo tanto vamos a trabajar en Y. El ángulo sería 90 grados, dado que eso se trabaja en Y. No hay componente en Y. Entonces esa sería la respuesta literal Ese de... sería todo el problema. Vamos con el 2. A ver, un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados con respecto a su horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad de su alcance máximo del proyectil. Determine A, la posición del segundo pedazo, justo en el instante que el primero está en el suelo. Y B, la energía cinética del proyectil, justo antes de explotarla y compararla con lo que pasó justo después. Ya, vamos a dibujar la situación del problema. Ponerle 30 metros por segundo, 1,30 grados, tiempo igual a 2 segundos. La mitad va a ser la punta. Entonces me dice que un pedazo cae a la mitad de lo que hubiese sido el alcance máximo. Entonces, ¿qué tenemos? Muy literal, la posición del segundo pedazo. del segundo pedazo justo en el instante en el que primero está en el suelo. Primero hallamos las velocidades en X y en Y, porque tenemos un ángulo y tenemos una velocidad, va a ser un vector. Entonces la velocidad en X sería igual
a... ¿Cuánto es la velocidad inicial? 30 coseno de 30. 30 por el coseno de 30. Eso te da 25.98. Entonces sobre 100. Y en Y va a ser igual a 15. 30 coseno de 30, que va a ser igual a 15. Ahora, como me piden la posición del segundo pedazo, justo en ese instante. Ahora, podemos calcular este alcance. Podemos calcular este alcance por medio de la fórmula del alcance máximo. El movimiento parabólico. Del movimiento parabólico. Que es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. Y esos datos los tengo. La velocidad es 30 al cuadrado, seno de 2 por el ángulo 30 y sobre 9.8. 79.53. Y ese alcance máximo es 79.53. Ya, esto sería todo mi alcance máximo. Pero como quiero la posición de este primer pedazo, simplemente sería dividir el operador. Entonces, x medio sería igual a 39.76. 39.76. Entonces, el metro, todo el metro. Entonces, de aquí a acá hay 39.76. Entonces, x medio, no está bien. Sí, puedo 39.76. Ya tenemos la posición de este pedazo. Como nos pide la posición del pedazo que iría de la segunda mitad, eso lo podemos hacer usando el centro de masa. El centro de masa sería la posición que hubiese ocupado si se hubiese dado el movimiento parabólico, que sería más o menos por aquí, más o menos sería la posición. Ahora, podemos saber eso lo podemos saber usando las fórmulas de movimiento parabólico. Pero aquí también sabemos que, por ejemplo, este medio tiene una velocidad en X. Sí, exacto. Y esa va a ser a las 2.5. Por lo tanto, el alcance en X. Sí. Por ejemplo, podemos saber el alcance en X, la posición en X del centro de masa estaría dado por la velocidad en X, que es la que tenemos acá. La velocidad en X por el tiempo en el Que nada más es como es parabólico, es un movimiento equilibrio uniforme. Sí, en X, entonces en X sería constante. 25. Y sería 25 puntos, no hay aceleración por tratarse de un movimiento parabólico. Y por el tiempo que me pide es como a los 2 segundos explota, y lo que me pide es después de medio segundo, después de haber explotado, el tiempo total sería 2.5 segundos. Entonces esa sería la posición del centro de masa en el caso de que se hubiese dado el movimiento parabólico. 64.95. ¿Cuánto? 64.95. Ya, 64.95. Eso es en X. Menos sobre Esto es metros. Ya, 64. Sí. Y ya es metros. Ya, entonces en X que sería esa posición. Ahora en Y. Para Y tenemos aceleración. Ya no es un movimiento, ya no es constante. Lo hacemos por cinemática, usando la fórmula, velocidad inicial por tiempo, pongamos menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Si la velocidad inicial en X la tenemos que es 15. No, sí, 15. Entonces sería 15 menos un medio, 9.8 por el tiempo también 2.5. Entonces, mi posición en Y sería 6.87. 6.87. J metro. Esto sería en J. Entonces, La estas posiciones. referencia era hacia arriba y hacia derecha positivo. Ya, entonces tenemos 64.95, nos quita 39.76, ese 64.95 estaría aproximadamente por aquí más o menos. Puede ser por aquí. Y el 6.87 estaría más o menos por aquí.
punto de coordenadas que hallamos es el del centro de masa. En X 64.95 y en Y 6.87. Entonces, estas posiciones que encontramos son las del centro de masa. Entre este pedazo del objeto y el otro pedazo del objeto que queremos saber. Tenemos la posición de un objeto, tenemos el centro de masa y teniendo eso podemos hallar la posición del segundo objeto mediante la fórmula de centro de masa. Entonces en X. Sí, ya, primero en X de español. Ya X sería igual a la masa 1 por su posición más la masa 2 por su posición sobre la suma de las masas. Yo también. Ya. Entonces en X que tenemos, esto ya es lo que calculamos, que es 64.95 igual masa 1 podemos separarlo. M1 y M2 ¿cuánto sería? Ponle en la pestaña. Es que nos dice que son Son la mitad. son la mitad, o sea que Entonces todos lo puedo expresar como M. Sí. Entonces me quedaría aquí M, abajo me quedaría 2M por la posición 1, que la posición 1 la tenemos la posición 1 es esta, acá, ahí está, 79.76. ¿Sí? Posición 1 será nuestra posición del primer cuerpo, sería esta, más tenemos M sobre 2M y la posición 2 que sería nuestra incógnita que queremos hallar. Se van las M y simplemente bastará con despejar X sub 2. Ya está la posición. La posición 1 aquí en Y es igual a. Esta va a ser la posición. Ahora para la de acá, ya tenemos acá 66.87 es lo que llamo, igual a, así mismo como tenemos acá M sobre 2M. La posición en Y, en esto, como nuestro sistema representa aquí 0,0, en Y sería 0. Entonces todo esto sería 0. Más la M sobre 2M y el Y2 que queremos hallar. Se va las masas y entonces esto pasa acá y Y2 sería igual a 2 por 6.87. Aquí en X sale 90.14. 90.14. 13.74. Entonces, estas son las coordenadas de la posición del segundo pedazo. Entonces, la posición de ese segundo pedazo será en X 90.14 y Y 13.74. Metros. Y esa sería la respuesta del literal A. Y ahora el literal B nos pide la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Bueno, vamos a borrar para hacer el siguiente literal. Bueno, espérate, los datos que necesitamos para Son las velocidades. La velocidad ya. Están allá. La de nueva de aquí, esta es el. Hay que esperar a magnitud. La posición. Estas son las posiciones. No, estas son las posiciones. Ya bueno, entonces, vamos a ver cuáles serían ya justo antes de explotar. ¿Qué hay antes de explotar? Antes de explotar, antes de que explote tenemos Energía cinética y K potencia inicial. gravitacional. K inicial.
del proyectil. K inicial va a ser igual a 1 Media de la masa. por la velocidad que va a ser inicial, que nos dio el Cuadrado. 30. 30. 30 elevado al cuadrado. Vamos a coger magnitudes. Pero la masa no la tenemos. Bien. Bueno, le cambio. Entonces sería 450 30 al cuadrado dividido por 450 M. 450 al inicio. Y al final, Vamos a tener, hay que sacar la magnitud de las dos velocidades. A la de aquí y a la de acá. Para hacer las partículas que se van a abrir. Ya. ¿Cuál es la magnitud de la función de aquí? Que es 90 elevado al cuadrado más 13 por Por eso está la proyección en X y Y para sacarlo como vector. Tenemos dos puntos, en X y en Y. Entonces, queremos estas velocidades, podemos hacerlo usando la del tiempo. Tiempo, o sea, la de usando cinemática. Podemos hacerlo usando cinemática. A ver, primero esta que está más fácil. Aquí, en X, en Y no tenemos. Digamos, porque en Y tendríamos posición 0. Pero porque, no, es que más la magnitud de cada uno y luego. Es que si vas a hacer como vector en X y en Y, vas a tener una flecha. Y tú solo para analizar energía cinética, si cogemos solo magnitud del que está acá arriba y del que está allá abajo. Luego saca la magnitud de esto, a esto que va a ser el de acá y el de acá que va a ser la posición. ¿cuál es su posición? Bueno, aquí vamos. A ver. Entonces, ya, como queremos las velocidades al final, vamos a hacer en X, primero en X. Vamos a ver qué velocidad tiene X. Como esto cae, ya aquí no habría cinética, estaría en reposo. Entonces analicemos el de acá. Tenemos por cinemática. ¿Qué fórmula cinemática? Tenemos tiempo, tenemos posición, o sea, desplazamiento. Tenemos desplazamiento, posición y aceleración. Hacemos la de velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por detalle. Sí. Esto podemos usar en X, velocidad en X. ¿Para qué? ¿Qué más? Para ya la velocidad que tendría al final. Como en X tengo, Y calcula. perdón, en Y, perdón, esto es en Y. Ya, velocidad en Y, inicial en Y. Velocidad inicial en Y la tenemos, que es 15. El lanzamiento y esa. Es este, perdón, es este, es lo que llamamos acá. No sé si, Pero pero desde ese punto. Ah, aquí allá es 15. Y nuestra aceleración sería la gravedad. Entonces, esta velocidad final en Y sería, velocidad inicial en Y es 15. Más 2 veces 9.8 por el desplazamiento en Y del total que encontramos por acá, que fue 13.74. Será negativo, 15 menos. Así, aquí negativo. Ya. menos 254.30. Ya está bien, no, ya está bien. ¿Cuánto? Menos 254 por tu tiempo. Eso es Y. Esta es nuestra velocidad final en Y. En X, como En el movimiento. en X también no habría, en este caso no habría aceleración. Solo el movimiento rectilíneo En el uniforme. momento solo se va a ser constante. Ajá. Pero puede ser la velocidad en Vamos a considerar esto. Sería Solo va a ser velocidad igual. 25. Va a ser la misma, 25.9. Ya está en el lado. Será la misma dado que como es movimiento parabólico va a tener una, Sí. el El movimiento. desplazamiento, no, pero el desplazamiento tenemos que considerar el de acá. 90.14. Ah, no, Aquí está tiempo. La velocidad en Tenemos solo velocidad inicial en X. sería igual a el desplazamiento, que es 90. Desplazamiento sobre tiempo. 14 sobre el tiempo es 2.5.
36.05 metros sobre segundo. Es la segunda velocidad. Ya, entonces esas serán las velocidades. Solo Esa sería la dirección de la velocidad. y solo de aquí. Ajá. En X y en Y. Entonces, para hallar la velocidad, lo hacemos por la magnitud. Velocidad sería igual a magnitud de b en y al cuadrado más b en x al cuadrado. 256.54. ¿Cuánto? 256.54. 64. 54. Entonces sería la velocidad, la magnitud de la velocidad de ese segundo objeto. Entonces, como nos pide la energía cinética, como ya tenemos una velocidad, podemos expresarlo también en función de m. En la final, Sí, ya borramos. nuestra masa la ocupamos. Entonces esto ya Dice ahí que va a ser un medio de m. No, aquí serían 2m. Aunque si ocupamos m. como Claro, pero la aquí mitad, sería 2m porque aquí es todo el objeto, esto es antes del paso. sería exacto. Tendría cuadrado nada más. 900. M. Ah, no, m. Aquí vamos a tener un medio de masa, que aquí se va a hacer 1 m por la velocidad que es 36 punto, no, 356. eso lo vamos a cuadrado, dividido para 2, nos da, ¿cuánto hacemos todo esto? 329.000, 32.000, 907. M. Entonces aquí la de acá, K2, ¿qué? ¿Cuál? y acá 2 es la velocidad, porque va a tener dos partículas. Está en reposo, sí, sí, sí. El ser, por una tabla. Y hacemos la relación. Como nos pide. La, Compararle con lo que tiene justo después. hago una Más relación. división. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Que, por ejemplo, en un tiro, en una situación donde algo explote, la energía que va a ser al final va a ser mucho mayor debido a que la velocidad con la velocidad que produce la explosión hace que los cuerpos al dividirse, al tener una menor masa y una mayor velocidad, ganen mayor energía. En conclusión, Ahora, comparando. ya está comparando, ya está. Ya comparando, Sí, 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 solo sí. que al final, que ahora al momento que explota la energía cinética que posee va a ser mayor a la que antes de explotar. O sea, esa es la comparación. Por lo tanto, esa sería la respuesta literal B del problema 2. ¿Qué se llama hacer la P? ¿Cuánto? Sí. Léelo. Yo lo leo. Problema 3. Calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura. Suponga que la densidad superficial es uniforme para todos. Tomar como el origen de la coordenada la esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. Eso de la densidad superficial nos serviría para lo que es la masa. Como dice que. Tomar como origen de coordenada la esquina inferior izquierda. Eso sería aquí. Inferior izquierda. Claro. Bueno, entonces como el ejercicio nos dice que tomemos el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda, Pero también lo podemos, no que de acuerdo a la masa no depende de nuestro punto de referencia. Es que mira, si que tomas aquí como punto de referencia esta parte y es negativo. Va a ser el ejercicio humano. A ver, vamos. Podemos leer el nombre de los cuadritos. Un cuadro, cuadro 1, 2, 3, 4,
que el centro de masa, como en este caso tenemos diferentes cuerpos, pero tenemos un solo cuerpo en ejercicio, pero lo vamos a dividir en 4 cuerpos diferentes, ya que sabemos que el centro de masa va a ser igual a la suma del cuerpo 1, de M1, que vale... Solo queda expresar en M. Sí, en M1, todas van a ser la misma masa, en M. Como nos dice que la densidad superficial es uniforme para todos, como densidad de la forma de densidad de masa sobre volumen, como es masa sobre volumen la densidad, y me dice que es uniforme para todos, entonces la masa sería la misma para cada cuadrado, A1 es igual a menos A medios, debido a nuestro sistema de referencia. Sí. Este va a ser el primero, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Segundo va a ser A medios, Ajá, A medios. positivo. Ajá. El tercero va a ser 3 A medios. 3 A medios. Y el 4 también va a ser A medios. igual a... Esto solo estamos haciendo nuestro análisis nada más en X. Dado que como es posición, nada más estamos tomando posición en X. Y el 4. Entonces aquí sería 4 A. Falta 1. Más M. La posición M es en A medios. A medios. Entonces resolviendo el sistema, la masa se desprecia, ya que es la misma. Ajá. La masa también se va, ya que son lo mismo. Entonces nos quedaría 3 A medios, 4 A medios. Sería A medios. 4 A medios sobre... A ver, 4 A medios, 2 A. Queda 2 AM sobre 4M. 4 A sobre 4. medios. 2 AM. Sobre 4M. Te quedaría 4 A sobre 8. Quedaría A medios. A medios, ajá. Un medio de A. Ajá. Eso sería Ese sería en en la X. componente en X. Y en Y es el mismo análisis. Y, el centro de masa de Y es igual a la masa 1 de 1 en Y, que desde abajo hacia arriba de 3 A medios. Y el sistema de referencia es hacia la derecha y hacia arriba positivo. Entonces es la masa del primero es A medios, 3 A medios, sí. 3 A medios, más la masa del cubo 2, que es 3 A medios también, La posición. la posición, o sea, 3 A medios. más la 3 A medios también, el 3. la entre 3 A medios, es nada más la de 4 sería A medios. Ajá. 3 A medios, más 3 A medios, más 3 A medios, Porque solo cuando es y regular, más yo puedo poner mi punto de referencia donde yo quiera. A medios. Ahorita no. Y dado que las masas son iguales, es 4M. Las masas se desprecian, no hay negativos, Se simplifica. entonces sería 3 A medios, más 3 A medios, más 3 A medios, menos A medios, sería 3, 6, más 3, 9, 10 A medios, 5 que sería 5 A medios. Sobre cuartos. Esa sería la componente en Y, la del En J, partido. en J, sí. Y entonces el centro de masa como vector, La posición. la posición sería el Un medio de medio de A X. y más, sí, más coma, 5 A cuartos, J. Ya sería la respuesta al problema número 3. Ay, no, no, no. Solo piden posición.